Muy buenas noches, estimados aprendices de la tecnología análisis y desarrollo de software ATSO de la ficha 2455283. Reciban un cordial saludo en nombre del Servicio Nacional de Aprendizaje del Centro de Comercio y Turismo Regional Quindío. Mi nombre es Carlos Alberto Fuel. Vamos a socializar esta evidencia, la correspondiente a la guía de aprendizaje 5, nociones de reglas de usabilidad y accesibilidad en aplicaciones independientes móviles. Evidencia está identificada, entonces pertenece a la guía de aprendizaje 5. Estamos en la fase 2 de planeación. El código es 220501-095, actividad de aprendizaje 1, evidencia 6, nociones de reglas de usabilidad y accesibilidad en aplicaciones independientes móviles. Bueno, la agenda para esta noche es una bienvenida a la socialización de la evidencia respectiva. Vamos a hablar algunas reglas de usabilidad y accesibilidad enfatizada en las aplicaciones móviles, algunas resolución de inquietudes que tengamos y las conclusiones. Estamos en la actividad de proyecto 5, que es construir el prototipo del software de acuerdo al análisis de las características funcionales y de calidad. Esa es la actividad de aprendizaje 5 en la cual estamos trabajando. Y la competencia, la 220501-095, es diseñar la solución de software de acuerdo con procedimientos y requisitos técnicos. La actividad de aprendizaje entonces es elaborar el prototipo navegable de software aplicando estándares de usabilidad y accesibilidad. Algunos datos más respecto a esta evidencia, ¿no? Entonces habíamos dicho que la actividad de aprendizaje, elaborar el prototipo navegable del software aplicando estándares de usabilidad y accesibilidad, tiene asociado un resultado de aprendizaje, el 220501-09503, que consiste en determinar las características técnicas de la interfaz gráfica del software adoptando estándares. La evidencia a probar, entonces, nociones de reglas de usabilidad y accesibilidad en aplicaciones independientes móviles. De acuerdo a la planeación del cronograma, entonces, esta evidencia se activó desde el 31 de octubre del 2022 y los tiempos regulares de entrega de esta evidencia es hasta el 13 de noviembre del 2022. Sin embargo, antes de finalizar la fase pueden enviar sus evidencias, solo que aparece el mensaje con entrega tardía, pero igual se evalúa con el mismo valor como si estuviera enviándose dentro del rango planeado por el cronograma inicial. Bueno, entonces para esta evidencia de conocimiento tenemos dos materiales de formación dispuestos por la plataforma, que es el diseño de aplicaciones web y el diseño y construcción del frontend. Bueno, la actividad pretende introducir en los conceptos básicos de lo que es la usabilidad y accesibilidad que se pueden aplicar para realizar las aplicaciones tanto independientes como móviles, que sean de fácil manejo, atractivas para el usuario y guiadas por medio de la aplicación de reglas y para ello predefinidas. Entonces, esto es aplicable a las diferentes aplicaciones, ya sea aplicaciones de escritorio, ya sean aplicaciones web y también aquí aplicaciones móviles. Entonces son reglas equivalentes, no iguales, pero sí son equivalentes que se pueden manejar entonces en este desarrollo de aplicaciones. Algo que vamos a tener en cuenta entonces para desarrollar esta evidencia nos invita a que tengamos muy presente el componente formativo, es decir, el material de formación, sean claros en los conceptos que se plantean allí, hay que leerlos, realizar la lectura de las reglas de usabilidad y accesibilidad, diferenciar entre una aplicación independiente y una aplicación móvil. Hay que diferenciar entre una aplicación móvil de carácter híbrida o una de carácter nativa. Diferenciar o también indagar sobre los diferentes ecosistemas existentes de los dispositivos móviles con el objetivo de conocer los diferentes
IDEs y lenguajes de programación que actualmente se utilizan para dispositivos móviles. Más adelante vamos a mirar que los entornos de desarrollo integrado o IDE es de acuerdo a los dos ecosistemas que prácticamente existen en el mundo móvil. Hay también estos dos mundos, ¿no? En el caso del mundo Android, el principal entonces estaría la plataforma Android Studio, y por la plataforma iPhone estarían la plataforma de Suite Studio, ¿no? Entonces esas serían como parte de los entornos de desarrollo integral. Los lineamientos para la entrega de la evidencia, ¿no? Entonces, dentro de las nociones de reglas de usabilidad y accesibilidad en aplicaciones independientes y móviles, pues nos permite, tenemos que documentar sobre estos tres temas, ¿no? Entonces, la usabilidad, la accesibilidad en aplicaciones móviles, sobre lo que son también aplicaciones nativas y el prototipo, ¿no? Entonces, para hacer el envío, o sea, la extensión, y si es libre, formato PDF, y hacer el envío por el respectivo espacio dispuesto por la plataforma Territorio. Algunos datos a tener en cuenta, entonces, lo que trae el instrumento de evaluación. Propone la interfaz gráfica de usuario cumpliendo reglas de usabilidad y accesibilidad para aplicaciones móviles, ¿no? Hay que elaborar los prototipos según los requisitos del software. Eso es lo que se plantea a nivel general. Para esta evidencia, entonces, nos pide que identifiquemos y expliquemos claramente las reglas de usabilidad y accesibilidad, en este caso, aplicados a las aplicaciones móviles, al entorno móvil. Segundo, identifica y diferencia claramente lo que significa una aplicación independiente y una aplicación móvil. Identifica y describe claramente los ecosistemas existentes para dispositivos móviles. Entonces, esas tres temáticas se debe abordar aquí en el documento, ¿no? Bueno, vamos a mirar lo que nos trae entonces estos dos conceptos, la usabilidad y la accesibilidad en dispositivos móviles. Entonces hay que aclarar que pues, hoy en día los dispositivos móviles se están convirtiendo o se convirtieron ya en un instrumento de uso global. La importancia del uso del Internet en estos dispositivos está cada día en auge. Entonces lo podemos apreciar en todos los ambientes. Hay los dispositivos, tanto para acceder a la información, así como para realizar un sinnúmero de actividades cotidianas, sobre todo del uso del Internet y el avance en cuanto a lo que es la tecnología en la parte electrónica y en la parte de desarrollo, pues ha permitido que un sinnúmero entonces de estas aplicaciones. En este trabajo pues se analizan lo que es las guías existentes de usabilidad y accesibilidad para aplicaciones móviles y algo otras genéricas. Entonces, con la aparición de la web, los desarrolladores tuvieron que comenzar a crear aplicaciones que pueden ser publicadas y accedidas, pero con la novedad de que ahora los usuarios también pueden realizar también desde los dispositivos móviles. Entonces, esto nos habla a las claras de que estamos presentes entonces a través de estos dispositivos pues en muchos campos, ¿no? Entonces el auge de estos dispositivos móviles cada vez está en aumento, eso como habíamos dicho hace un momento, y esto ha convertido que esta herramienta sea de mucha importancia, específicamente para aquellos usuarios que poseen discapacidades, sean estas de cualquier tipo, y también para las personas de la tercera edad o también llamadas adultos mayores, debido a que estos dispositivos ofrecen asistencia tecnológica para que puedan ser accedidos, ¿no? En cuanto, pues hoy en día existe un sinnúmero, una gran variedad de dispositivos móviles, ¿no? De todas las gamas, ¿no? Y dejando atrás pues los computadores de escritorio. Al venir de la tecnología nos han traído pues consigo los computadores que van disminuyendo su tamaño, teniendo el presente los dispositivos móviles que nos permiten poder desplazarnos hacia diferentes lugares mientras este es utilizado. Lo que queremos decir ahí pues desde que nuestros equipos, los equipos celulares, los móviles, pues son equipos reducidos, son
también computadores tienen los mismos elementos que nos permiten entonces esa ventaja de que pues podemos desplazarlos, ¿no? Podemos desplazarlos y entonces cabe recalcar que hoy en día los servicios que brinda gran parte de las instituciones pueden ser llevados, ¿no? A través de dispositivo móvil, trayendo consigo beneficios para el usuario, el ahorro de tiempo, esfuerzo, el tener que desplazarse de un lugar a otro en destinos diferentes, así como realizar desde cualquier lugar geográfico a nivel mundial en espacios muy cortos de tiempo, ¿no? Entonces, el trabajo diario que se realizan con estas herramientas informáticas, sean estas aplicaciones o dispositivos, los usuarios se enfrentan normalmente a sistemas que les resulta complejos de entender y utilizar. Entonces, por ello, los diseñadores y desarrolladores de aplicaciones deben ser capaces de crear software amigable y sencillo, ¿no? Como decimos allí, permitiendo al usuario la facilidad para utilizar esta herramienta. Lo mismo debe ocurrir con las aplicaciones nativas desarrolladas para dispositivos móviles. En cuanto a los diseñadores, ¿no? Deben considerar pautas que ayuden al desarrollo de aplicaciones viables que permitan también a los usuarios con discapacidades hacer uso de las aplicaciones de los dispositivos móviles, derribando con ello los obstáculos que limitan el acceso y que impiden su plena participación en el mundo móvil. Un producto es accesible cuando los usuarios pueden navegarlo, comprenderlo y pueden ser usados con éxito por todas las personas, independiente de las capacidades. Esto fue enunciado en el Congreso de Presentación del Dispositivo Móvil iOS 2012. O sea, las guías de usabilidad que contienen las características que deben ser consideradas durante el proceso de desarrollo de aplicaciones. Con respecto a la usabilidad, entonces diremos que es en el contexto particular de los dispositivos móviles se establece mediante la interacción persona, computador, persona. Una de las formas en que la usabilidad está afectando a los dispositivos móviles es con respecto a la experiencia de la interactividad del usuario con las aplicaciones. Cada usuario utiliza las aplicaciones en contextos diferentes y con propósitos diferentes. Por ello es necesario considerar que las características del contexto son cambiantes y de este dependerá significativamente la forma y uso de la aplicación. Entonces, los fabricantes de dispositivos móviles han ido fortaleciendo sus propias restricciones de usabilidad a través de la creación, como les decía, de las guías, ¿no? El uso de los dispositivos móviles puede presentar problemas, causando pues restricciones físicas, la conectividad inalámbrica, los tamaños de las pantallas, las diferencias de resoluciones, de visualización, la limitación de la capacidad de procesamiento, entre otros. Entonces, una de las particularidades fundamentales de estos dispositivos es la movilidad. Por lo tanto, algunos desafíos relacionados a la movilidad y el contexto deben ser considerados para seleccionar cuidadosamente la metodología apropiada, para minimizar los efectos potenciales y los factores externos. Entonces, cuando hablábamos de la accesibilidad, incluimos todas las personas deben utilizar los dispositivos móviles y las aplicaciones que estos contienen. Cuando hablamos de todas las personas, pues están incluidos los adultos mayores, es decir, las personas de la tercera edad, personas que presentan capacidades especiales o discapacitados, jóvenes, niños, adolescentes. Y citar entonces esto entonces tiene que ver con la accesibilidad. Sobre la accesibilidad también decimos que en algunos usuarios la presentación de alguna discapacidad funcional, parcial o total no debe ser un impedimento para el acceso a las aplicaciones o dispositivos, ¿no? Entonces ahí se enumeran algunas discapacidades que se pueden tener en cuenta, como la discapacidad auditiva, la cognitiva, la discapacidad física, discapacidad de discurso o la discapacidad visual. Entonces, que son que se deben tener allí
presente entonces como parte de la accesibilidad. La accesibilidad en los dispositivos móviles, ¿no? Actualmente, pues, las herramientas de apoyo para los usuarios que presentan dificultades funcionales en sus capacidades, existe el sistema Braille, un sintetizador de voz, lector de pantalla, subtítulo, teclados adaptados y sustitutos de ratón, temas con alto contraste, iconos grandes, texto predictivo, teclado en pantalla, magnificador de pantalla, entre otros, que facilitan la accesibilidad a las aplicaciones en los dispositivos móviles. Para muchos usuarios, las aplicaciones de los dispositivos móviles les resulta pues difíciles de utilizar. Algunas características que incorporan a veces se hacen un tanto incómodas, un tanto complejas, que pueden llevar a limitar la capacidad de uso de estas. De pronto, por los tamaños, hablamos de iconos muy pequeños o botones muy pequeños, entonces esto afecta la accesibilidad. Y por ello, para que la experiencia de un usuario sea satisfactoria, pues es necesario desarrollar aplicaciones usables. El objetivo del conjunto de directrices propuestas busca garantizar la usabilidad y accesibilidad de las aplicaciones en los dispositivos móviles a fin de garantizar una experiencia interactiva en el usuario con éxito. Entonces, continuando con esta parte, hablábamos desde el punto de vista del hardware. Ahora miremos desde el punto de vista de las aplicaciones. Entonces, cuando decimos qué es la accesibilidad en una aplicación móvil, entonces es conseguir que una app móvil funcione de forma más sencilla, y pues es muy importante para que un mayor número de usuarios puedan utilizarla y no terminen por abandonarla al encontrarse problemas de acceso a sus funciones. Entonces, ¿por qué ha sido el éxito de las aplicaciones móviles? O desde que se desarrolló el iPhone o las aplicaciones Android desde los años 2007, 2008 hacia acá, ¿por qué fueron tan exitosas? Porque se enfatizó en hacer lo más sencillo, lo más fácil de aprender, de tal manera que esté al alcance de todos. Mire, por ejemplo, aplicaciones como WhatsApp, que son fáciles de instalarse, fácil de configurar, basta con que de la orden de instalarse, asigna un nombre, recibe un número de confirmación y ya está instalada, lo puede hacer cualquier persona. Entonces, la accesibilidad de una app es una capacidad para que todas las personas puedan utilizar sus funciones y acceder a su contenido independientemente de sus capacidades técnicas, físicas o cognitivas, independientemente, entonces todos. Entonces aquí haremos una claridad sobre lo que es la usabilidad. La usabilidad hace referencia a las condiciones de la app que la hace atractiva y fácil de utilizar para el usuario. Eso hablaríamos de la usabilidad, mientras que la accesibilidad está relacionada con la capacidad de la app para que pueda ser utilizada por cualquier tipo de usuario. Son términos parecidos, pero no son lo mismo, ¿no? Entonces, la accesibilidad relacionada entonces con la capacidad de la app para que pueda ser utilizada por cualquier tipo de usuario. Y la usabilidad es hacerla pues lo más fácil. Las principales características para mejorar la accesibilidad de una app son que, por ejemplo, dentro del resumen que se puede realizar, la ampliación de la pantalla, el efecto zoom o lupa. Si necesitamos agrandar, por ejemplo, el tipo de letra, entonces debería haber un icono con el símbolo de la lupa que nos permite cambiar el tamaño de la letra. Personalización de tamaños de fuente en la app. La mayoría de aplicaciones traen dentro de su menú de configuración la personalización de la fuente, de tal manera que podamos, de acuerdo a las necesidades, aumentar la fuente de manera general en la aplicación o disminuirla. Lo mismo para los colores.
Debe haber avisos o alertas de tipo visual utilizando colores, sonidos o por vibraciones. Asistente de voz para realizar funciones, por ejemplo, Siri, Google ahora, ¿no? Siri o el asistente de voz que tiene también iPhone. Configurar los colores para mejorar la visualización. Varían el contraste en el modo nocturno. Para variar el contraste, por ejemplo, si es en la noche, pues utilizar colores oscuros, o en el día colores contrastados, ¿no? Entonces, esos son parte de la accesibilidad dentro de una app de móvil. ¿Qué es entonces otra de las temáticas que se abordan aquí? Es lo relacionado a las aplicaciones independientes. Una aplicación independiente no es más que un software que se ejecuta de manera autónoma, una aplicación que se ejecuta de forma autónoma en el ordenador y no necesita nada más para ser utilizable. Toda la lógica se refuerza en el software, por lo que no necesita una conexión a internet o cualquier otro servicio instalado. Por ejemplo, miramos la aplicación de la cámara en los celulares. Esté conectado a internet o no esté conectado, la aplicación funciona y trabaja plenamente. Y así podemos enumerar una serie de aplicaciones, como también aplicaciones web. Entonces, es el software que se puede ejecutar fuera de línea, software que no forma parte de los paquetes de aplicaciones, un software que se ejecuta como una operación independiente de la máquina en lugar de un complemento a un proceso existente. Es un software que requiere los servicios del sistema operativo para funcionar. No necesita más, solamente los recursos que le proporciona el sistema operativo, en este caso del móvil. Una aplicación portátil que se puede realizar sin un procedimiento de instalación. Incluso con el ejecutable puede ejecutarse. Incluso el mismo código puede trasladarse a otros sistemas operativos. Hablamos de las aplicaciones desarrolladas en el lenguaje Java. Hablamos de una aplicación de escritorio. La única condición es que exista una máquina virtual en cada sistema operativo y podremos ejecutar nuestra aplicación independiente. Las aplicaciones comparten la pantalla del teléfono con las web móviles, ¿no? Entonces hablamos de aplicaciones independientes y las aplicaciones móviles. Entonces, las aplicaciones móviles tienen que ser descargadas e instaladas antes de usar. Una web o una aplicación web puede accederse simplemente usando internet y un navegador. Sin embargo, no todas pueden verse correctamente desde una pantalla generalmente más pequeña que la de un ordenador de escritorio. Bueno, vamos a hacer una descripción de las aplicaciones de acuerdo a su entorno donde se desarrollan y donde se ejecutan. Entonces, una app nativa, una aplicación nativa, es una aplicación en la que se desarrolla de forma específica para un determinado sistema operativo, llamado software de desarrollo kit o SDK, o sea, el kit de desarrollo de software. Entonces, debemos tener para este caso un SDK para desarrollarse y para ejecutarse. Entonces, cada una de las plataformas Android, en este caso un ecosistema es Android, iOS o Windows Phone, aunque ya Windows Phone se descontinuó, no se siguió desarrollando. Entonces prácticamente estamos hablando de dos entornos, el entorno Android y el entorno iOS. Tienen un sistema diferente, por lo que si quieres que tu app esté disponible en todas las plataformas, deberá crear varias apps con el lenguaje del sistema operativo seleccionado. Por eso encontramos entonces que una aplicación desarrollada para Android no puede ejecutarse, el mismo archivo no se puede ejecutar en el entorno iOS. Hay que crear una aplicación en un entorno diferente, es decir, con un SDK o un kit de desarrollo aparte. Por ejemplo, en el caso de Android tendríamos que desarrollarlo en Android Studio y con un lenguaje de programación también para esta plataforma, ya sea en Java o ya sea en Kotlin. Esos dos lenguajes estaríamos desarrollando para Android. Pero ahora, si queremos desarrollarlo en iOS, entonces ya tenemos que hablar del software Swift, donde se va a desarrollar y se va a ejecutar.
Algunas respecto a las apps nativas. Hay unas ventajas y hay también una desventaja. En cuanto a las ventajas, hay un acceso completo al dispositivo, mejor experiencia del usuario, visibilidad en el App Store, envío de notificaciones o avisos a los usuarios y la actualización de la app es constante. Entonces, estas aplicaciones utilizan muy bien los recursos que les ofrece el sistema operativo. Si tiene que acceder a la cámara, si tiene que acceder a la lista de contactos. Estas aplicaciones nativas, por ser desarrolladas en este entorno, en este ecosistema, entonces son muy optimizadas. Hay algunas desventajas, diferentes habilidades, idiomas, herramientas para cada plataforma, ¿no? Tienden a ser más caras de desarrollar y el código del cliente no es reutilizable entre las diferentes plataformas. Entonces, como les decía, si necesito una versión de la misma aplicación, si se desarrolla en Android, tengo que hacer otra aplicación con otro código. No podemos utilizar nada, prácticamente nada, para hacerla para iOS. Entonces tenemos que utilizar un entorno diferente. Son doble trabajo, son más costosas, pero se compensa con la optimización de estas aplicaciones. Cuando hablamos de aplicación web para dispositivos móviles, entonces una versión de la página web optimizada y adaptable a cualquier dispositivo móvil. Dicho de otra manera, es una página que se puede abrir desde el mismo navegador de cualquier terminal. Independientemente del sistema operativo que utilice, esta optimización es posible gracias a HTML5, CS3. Las aplicaciones web se ejecutan dentro del propio navegador del dispositivo a través de una URL. Entonces cuando desarrollamos una aplicación web dentro del entorno de desarrollo, entonces vamos a encontrar un control navegador, la optimizamos, se utiliza las mismas herramientas para el desarrollo de páginas web dentro del mismo HTML y el CSS3 y se van a ejecutar en el navegador. En el caso de las aplicaciones, en el caso de los dispositivos móviles Android, entonces pueden hacer uso del navegador Google Chrome, que está en la mayoría de los celulares Android. Pero si esta aplicación la queremos ejecutar dentro de un sistema iOS, entonces allí el navegador sería Safari y ahí podrían ejecutarse esa aplicación. Algunas ventajas respecto de estas aplicaciones web. El mismo código base reutilizable en múltiples plataformas. Entonces vamos a utilizar el mismo código fuente. El proceso de desarrollo es más sencillo y económico. No necesita ninguna aprobación externa para publicarse, a diferencia de las nativas para estar visibles en App Store. El usuario siempre dispone de la última versión y pueden reutilizarse en sitios responsive ya diseñados. Desventajas: requiere de conexión a internet, acceso muy limitado a los elementos y características del hardware del dispositivo y la experiencia de usuario, navegación e interacción, y el tiempo de respuesta es menor que el de una app nativa. Requiere de mayor esfuerzo en promoción y visibilidad. Entonces, generalmente con una dirección web se puede acceder a estas aplicaciones, pero con estas salvedades, ¿no? Es de pronto más económico, pero sobre todo el acceso a la cámara, el acceso a la lista de contactos, a la memoria, es muy limitado, entonces no podrá hacer uso como si lo hacen las aplicaciones nativas. Tercera tipo de aplicaciones que está en intermedio, ¿no? Que son las app híbridas o web nativa. La app híbrida se encuentra entre la aplicación nativa y la aplicación web. Se desarrolla de la misma forma que lo hacen las aplicaciones web, es decir, mediante los lenguajes HTML5, JavaScript y CS3. Y además se puede acceder sin restricciones a las herramientas móviles como la cámara, el GPS, al igual que en las aplicaciones nativas. Algunas ventajas: es posible distribuirla en las tiendas de iOS y Android. La instalación nativa, pero construida con JavaScript, HTML y CSS. El mismo código base para múltiples plataformas, acceso a parte del hardware del dispositivo. Dentro de las desventajas, entonces, hay una experiencia de usuario más propia de la
aplicación web que de la aplicación nativa. Y el diseño visual no siempre está relacionado con el sistema operativo en el que se muestra. Entonces, respecto a estas, hay plataformas que me pueden estar generando el código, programa una sola vez, pero me genera código para en las dos plataformas, ya sea para Android y para iOS. Entonces estamos hablando de plataformas o aplicaciones híbridas. Por ejemplo, ahí tenemos el entorno de Xamarin dentro de la programación Microsoft que nos propone. Bueno, entonces esto con respecto a esta parte de lo que corresponde a esta temática, ¿no? Entonces, dentro del material de formación, tenemos allí los dos componentes dentro del contenido del curso. Entonces estamos en el proyecto fase 2, planeación, la actividad de proyecto 5, el material de formación. Entonces el diseño de aplicaciones web es el primero, y el diseño y construcción de frontend. El primero, entonces, es el diseño de aplicación web. Entonces ahí vamos a encontrar el contenido, el sistema de navegación en plataformas de software. Y podemos revisar eso, espero que ustedes ya lo hayan revisado como parte de las anteriores evidencias. La navegación por sitios web, patrones tradicional para el diseño de navegación en sitios web y navegación por aplicaciones móviles. Tenemos el sistema de interacción en plataformas de software. Tenemos la estructura de la interfaz de aplicación, caso de estudio, servicios de publicación post. Entonces aquí nos propone que trabajemos con la instalación de Balsamiq, que es un programa para hacer prototipos o pantallas de nuestras aplicaciones, y la construcción de la estructura del frontend. En cuanto a la segunda, a ver, aquí tenemos el diseño web. Vamos a mirar el diseño de construcción frontend. Entonces ahí tenemos la introducción. Igualmente nos habla del análisis requerido, el estudio del hardware, los aspectos humanos. Tenemos en esta parte el diseño gráfico de herramientas de prototipado. Nos propone que podamos trabajar en Adobe XD, Balsamiq, Canva. Podemos trabajar también en el Material Design. Y estos son programas que nos permiten hacer las pantallas o el prototipo. Los principios básicos de la usabilidad, lo que acabamos de mirar, la facilidad de aprendizaje, la eficiencia de uso. Entonces todas estas partes se asumen aquí en este componente, ¿no? Entonces, cómo se deben aplicar. Y los componentes de software, entonces el componente de software, licenciamiento, seguridad, tipos de seguridad y la seguridad en las aplicaciones móviles, en las diferentes entonces pruebas. Y algunos APIs como el Firebase, que es un sistema que nos permite hacer las notificaciones. Entonces aquí tenemos la definición y cómo implementarlo. Entonces, dentro de esta temática, entonces ahí nos indica que podemos pasar por una de las páginas que ya he trabajado, que es el Balsamiq. Este es la página o la interfaz de este software. Esto nos permite hacer prototipos, lo que podríamos decir a mano alzada, pero aquí utilizamos la aplicación. Por ejemplo, vamos a hacer una pantalla de un inicio de sesión. Vamos a hacer un inicio de sesión. Tenemos allí un control. Bueno, en este software pues tiene los diferentes menús.
el de File, Edit, View, Windows Help. Aquí en esta parte superior están todos los controles. Aquí si quiero hacer un prototipo para un dispositivo móvil Android, otros componentes para páginas web, botones, controles comunes, contenedores, formularios, iconos de iOS, contenedores nuevamente, los markup, los media, símbolos y textos. Entonces yo he traído para hacer entonces un inicio de sesión. Entonces ¿qué debo hacer? Entonces allí ubico los respectivos controles. Vamos a utilizar un título, digamos de que sea inicio de sesión. Entonces mire que ya tengo en esta parte, voy a hacer una pantalla de inicio de sesión. Por aquí tengo el tamaño de la fuente, algún efecto, por ejemplo negrita. Tengo entonces el título. ¿Qué podría poner? Entonces un texto que diga, a ver, un label. A ver dónde encuentro un label. Bueno, por aquí deben estar. Un caption. A ver, un label. Por aquí tengo un label. Entonces voy a colocar usuario. Hagámosle un poco más grande. 18. Pongámosle un poco más grande, que sea unos 28. Usuario. Negrita también. Puedo copiar. Contraseña. Y necesitaría entonces un control de texto, ¿no? Un control de texto, era un text. No, está muy grande. Miremos por ahí. No. Un text input. Yo creo que ese estaría bien allí. Y necesitaríamos un botón de aceptar o cancelar, ¿no? Entonces por aquí mire un botón. Aquí está un botón que sería aceptar o cancelar. Entonces mire que ahí tenemos un prototipo o un pantallazo trabajado con Balsamiq sobre una aplicación móvil. Aquí está el título, Balsamiq. En este caso tengo la versión 4 y con ese he estado trabajando entonces los prototipos. Entonces creo que en esta en esta aplicación y en la siguiente vamos a trabajar entonces sobre los prototipos en aplicaciones móviles. Entonces quería dejarles allí. Ahí podemos seguir arrastrando más elementos. Mire que aquí hay bastantes controles para trabajar los prototipos en aplicaciones móviles. Esa era la parte por ahora de este trabajo, de esta evidencia. No sé si don Carlos tiene alguna inquietud, una aclaración respecto a esta temática o algo que haya que ampliar. Tiene la palabra don Carlos. Gracias, profe. No, me queda claro. Su explicación ha sido explícita tanto en la concepción teórica de accesibilidad y usabilidad. Es muy concreto. Sí le sugeriría, por ejemplo, que pudiera aclararme un poco más el término o la funcionalidad de responsive. Y en cuanto a ya la herramienta Balsamiq,
pues ya hay alguna experiencia al respecto con base en las anteriores evidencias y con la otra instructora. Entonces, pues se nos va a hacer un poco más llevadero, más fácil las evidencias con el profesor Fuel, pero pues yo le solicitaría un poquito es aclarar la funcionalidad responsive. Sí, en cuanto a esta parte del responsive, es una temática relacionada con el diseño, ¿no? El diseño web o adaptativo. Es la técnica del diseño web que se busca la correcta visualización de una misma página en distintos dispositivos. Gracias a al HTML5, cuando se optimiza una aplicación, ¿no? Aplicando este término, podemos mirar que una página se mira no igual, pero muy similar en un computador, en una tableta y en un celular. Entonces, si hablamos de un tamaño, digamos, de 1000 píxeles horizontal, al pasar a la tableta se reduce de pronto a 500. Entonces, adopta esas proporciones, esas distancias, y de tal manera que hace alcanzar. Lo mismo cuando va al celular, entonces coloca ya barras barras laterales, barras inferiores, y distribuye, ¿no? Distribuye y permite ver, ¿no? Entonces hay unas páginas que, por ejemplo, no sé, don Carlos, si ha tenido oportunidad de mirar la página de estos locales comerciales, ¿no? Por ejemplo, al comprar, me parece excelente el diseño. Uno puede mirar en un computador, en la tableta o en el celular. Igual tiene uno la misma experiencia, el mismo efecto de poder apreciar. Entonces, es eso, ¿no? Tener esa experiencia, la misma experiencia de tener la visualización de un sitio web en los diferentes entornos, ¿no? Ya sea en una aplicación móvil, ya sea en un computador o en una tableta. Entonces, ¿por qué se dice eso? Pues porque hay diferentes formas de acceder, ¿no? Unos acceden de diferentes tipos de dispositivos, ordenadores, tabletas, smartphones, y pues hay que por cada uno de ellos. Entonces, ¿en qué consiste el responsive? Se trata de redimensionar y colocar los elementos de la web de forma que se adapten al ancho de cada dispositivo, permitiendo una correcta visualización y una mejor experiencia de usuario. Y esto se caracteriza porque hay unos contenedores llamados layouts, que son imágenes y son elementos que nos proporciona CS3. CS3 es que nos permite a uno acceder a darle pues la presentación a un sitio web, a una página. Recuerde que el HTML pues son unos comandos, etiquetas que si lo llevamos a la práctica es como decir un edificio sin el acabado, ¿no? Un edificio con las paredes, con las columnas, pero falta el acabado. ¿Y quién lo da el acabado? Entonces el acabado lo da el CS3. Y entonces una de las características es eso, que permite adaptarse en diferentes entornos o donde se va a visualizar. Por lo mismo que le digo que el usuario se va a encontrar en diferentes partes, ¿no? Ya sea desde un celular, de una tableta o desde un computador. No, señor, es claro la explicación del concepto responsive en ese grado de poder ser usado en cualquier tipo de dispositivo. No, me queda claro, profe, muy amable. No, señora, usted muy amable, gracias. Bueno, muchísimas gracias por la asistencia y nos vemos en una próxima sesión. Que descanse. Claro que sí. A usted muy amable, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, que esté bien.